noches, nosotras somos dos con todo en este martes, noche de martes 21 de enero. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul, muy bien, sí, con mucha información, lista. Así es, pues todavía la agenda marcada bastante por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio esta tarde-noche su primera conferencia de prensa ya como presidente, y ahí se le cuestionó sobre los aranceles a China. Ayer anunció para el 1 de febrero aranceles de 25% para México y Canadá. Hoy confirma que para China también iría de 10%, incluso también embarra ya a la Unión Europea. Y aquí en México, pues un usuario le ganó una batalla a la gigante Ticketmaster. Les hablaremos de esa historia. Y en el Con Todo, Mon. Sí, en el Con Todo les vamos a hablar de quiénes son los mexicanos que están en Estados Unidos, quiénes son los migrantes en ese país. Y a la par, Dul, también les hablaremos de la estrategia que el gobierno federal mexicano ha planteado para recibir a las y los migrantes que sean deportados después de estas amenazas que pues han caracterizado a Donald Trump y que ya se empiezan de las que empezamos a tener más información desde el día de ayer con las primeras órdenes ejecutivas que firmó. Pues así es, como ven, va a estar bueno el programa, una pausita y arrancamos. Buenas noches, gracias por estar aquí este martes 21 de enero con nosotras en este espacio. Vamos a saludarlos primero, gracias por sus likes y por quienes nos envían saludos particulares. Octavio Estrello Bernal, muy buena noche, Monse y Dulce, un abrazo para ustedes y todo su equipo de respaldo técnico, gracias, ahí andan. Y claro, a toda la audiencia, saludos desde Oaxaca, gracias Octavio. También aquí anda Calibán, el buen Hugo González. Ya cayó el apoyo de Gerardo Meléndez, muchas gracias. También el buen Rodolfo Salas y demás audiencia, gracias. Y nos vamos con las noticias porque les informábamos que esta tarde-noche el presidente Donald Trump dio su primera rueda de prensa ya oficial a la prensa. Ayer platicó un poquito con los periodistas presentes en la oficina mientras firmaba sus órdenes ejecutivas, pero el día de hoy sí fue como tal una conferencia de prensa. Se habló de muchos temas, pero entre ellos pues uno de los que compete a México por el tema de el fentanilo son los aranceles anunciados para China. Bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que planea imponer a China un arancel de 10% y argumentó que esto es por enviar fentanilo a Norteamérica, entiéndase México, Estados Unidos y Canadá. Literalmente esto fue lo que dijo a pregunta expresa de un periodista. Estamos hablando de aranceles de hasta 10% a China porque están enviando fentanilo a México y Canadá. Probablemente entrarían en efecto el 1 de febrero y también recordó que para México sería un 25%. Ayer en la tarde-noche también ya fue cuando se dio la fecha tentativa para que el gobierno estadounidense imponga los famosos aranceles a las importaciones mexicanas. Anótele 1 de febrero. Bien, estamos viendo en pantalla pues justamente esta primera rueda de prensa del presidente Trump, quien recordó que hace unos días habló por teléfono con el presidente chino Xi Jinping y que le dijo que no quería esa porquería en el país por las miles de muertes que ha causado, refiriéndose a el fentanilo. En estas declaraciones a periodistas desde la Casa Blanca también dijo que ya había impuesto grandes aranceles a China durante su primer mandato. China ha abusado. Y entre esta plática también se abordó el tema de la red social proveniente de China, TikTok, porque pues volvió a reiterar el presidente Donald Trump, ya como presidente, que Estados Unidos podría comprar la mitad de TikTok para que se siga operando. Incluso se le preguntó si Elon Musk
sería quien compraría esta mitad de TikTok, actualmente totalmente china. Bueno, pues dijo que si él quiere, podría ser, pero como tal Elon Musk no se ha pronunciado al respecto. También, les decía, embarró a la Unión Europea porque añadió que la Unión Europea también tiene desequilibrios comerciales con Estados Unidos, el famoso déficit, y entonces también habrá aranceles. Aseguró lo siguiente: la Unión Europea nos ha tratado muy mal, ellos no quieren comprar nuestros vehículos, nuestros productos agrícolas. Tenemos un déficit, nos tratan muy mal, así que encaminan a tener aranceles. Es la única manera que a uno lo traten de manera justa, fue las declaraciones del presidente Donald Trump en torno a los aranceles, primero a China 10%, recordó los del 25% para México y Canadá, y aunque no dio ni fecha ni porcentaje, ya también está advirtiendo aranceles a la Unión Europea. Y llama la atención la parte del anuncio que hace para los aranceles a China, porque hace unos días, el viernes pasado, el 17 de enero, se conversaron Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping. Y después de esta llamada, el presidente de China comentó que sí esperaban un buen comienzo de las relaciones entre ambos países. Bueno, eso fue el viernes y tenemos ahora las declaraciones de Donald Trump. Y además también ayer les informábamos que el vicepresidente de China también acudió a la toma de protesta de Donald Trump. Entonces parecía pues que iba a tener un buen comienzo estas relaciones, como había anticipado el presidente de China. Pues ahí estamos y nos pasamos a la siguiente gran nota en esta sección al hilo. Sí, Dule, es que ustedes tienen que saber que hoy, con bajas temperaturas en el norte del país, se han observado las primeras deportaciones en el gobierno de Donald Trump, aunque todavía no se reportan de manera masiva como él ha amenazado. A través de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Matamoros, Tamaulipas, fueron repatriadas en camiones más de 100 personas migrantes. El secretario de Seguridad Pública del gobierno de Chihuahua, Gilberto Loya, dijo que estas decenas de personas son el número habitual cada día, pero sí estiman un mayor flujo de personas deportadas en los próximos días, cuando comiencen las redadas que ha anunciado el gobierno estadounidense, incluso en iglesias o escuelas. Gilberto Loya, el secretario de Seguridad de Chihuahua, dijo hoy a la prensa: a pesar de que aún no se ha reflejado la deportación masiva anunciada por Trump, el gobierno federal ha iniciado la habilitación de al menos 3 albergues en Ciudad Juárez para dar asistencia a las personas deportadas que así lo necesiten, mientras que el delegado del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, Segismundo Doguin, descartó que por el momento se estén registrando deportaciones masivas a través de los 3 cruces fronterizos de la entidad. También afirmó que los migrantes repatriados son principalmente mexicanos que se encontraban en centros de detención en Texas, Arizona y California. Lo que afirmó hoy el delegado del Instituto de Migración en Tamaulipas es: no ha pasado nada extraordinario, seguimos trabajando de manera habitual y, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos preparados para lo que venga. Sí, muy importante este tema de que aún no están siendo masivas las deportaciones, es decir, las autoridades que están acostumbrados a ver esto diario decían pues que son los números acostumbrados y esperan, de todas formas se están preparando con albergues y demás, porque una vez que empiecen estas famosas redadas que hoy se anuncia, también va a ser en lugares que antes se consideraban seguros, me refiero a las escuelas y a las iglesias, pues ahí se empezarán a ver como tal las deportaciones masivas, aunque pues justamente también hay que hablar de lo costoso que serían las deportaciones por millones, como ha asegurado Donald Trump, pero un poquito más adelante hablaremos al respecto sobre este tema de deportaciones. Mientras tanto, vamos a la reacción política aquí de este lado de la frontera por parte de, primero, la denominada 4T y la oposición. Porque hoy se emitió un comunicado por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. Recuerden que pues, la mayoría de los gobernadores actualmente son de Morena. Entonces,
informaron que cerrarán filas con la presidenta Claudia Sheinbaum para defender la soberanía nacional y brindar protección a los migrantes ante pues estas órdenes ejecutivas firmadas anoche por Donald Trump, particularmente la que clasifica a los cárteles de narcotráfico aquí en México como organizaciones terroristas, y 2, declarar un estado de emergencia en la frontera con México para tener luz verde para sus famosas deportaciones. Bueno, en este desplegado, los gobernadores expresaron su compromiso de luchar por la defensa de la soberanía de México y por el bienestar de mexicanas y mexicanos que actualmente residen en Estados Unidos, unos 5 millones no autorizados. Aquí va textual. Nos comprometemos a fortalecer las acciones de apoyo, protección y defensa de sus derechos, promoviendo iniciativas que garanticen su bienestar y su vínculo con nuestra nación. Asimismo, en este comunicado, rechazaron contundentemente cualquier intento de injerencia extranjera que pueda significar una vulneración a la soberanía nacional. Esto en el marco de que ayer Donald Trump dijo que podría enviar militares a territorio mexicano para el tema de los cárteles del narco. Por otra parte, afirmaron que se implementarán las acciones que sean necesarias para garantizar un retorno digno y respetuoso de los connacionales que puedan llegar a verse afectados por las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, respecto a este retorno digno y respetuoso, esta mañana la secretaria de Seguridad, la secretaria de Gobernación, ex secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, volvió a presentar este programa de México Te Abraza, donde se va a recibir en centros de atención, se les va a dar programas sociales, se les va a integrar al IMSS para tener también seguridad social y seguro médico, y además esta famosa tarjeta de paisano de 2,000 pesitos para su traslado a su lugar de origen. También habrá 100 autobuses para empezar a repartir a pues estas potenciales deportaciones. Eso por el lado de la denominada Cuarta Transformación. Sí cerraron filas en apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero insisto, esta es una reacción política. Entonces, por el otro lado, la oposición pues ya está haciendo lo suyo. Hoy en la mañana nuestros colegas Obed Rosas y Perla Velázquez se ponían a analizar de esta campaña en redes sociales que ahora está con nosotros apoyamos a Trump, bla, 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 los mismos de siempre. Entonces, Nora Nancy nos preparó un análisis respecto a cómo la ultraderecha, entiéndase Lili Telles, Salinas Pliego, Eduardo Verástegui y demás, están celebrando los ataques contra México y cómo aseguran que no están cerrando filas y que no van a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante el llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para cerrar filas ante las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, algunos personajes de oposición, particularmente de ultraderecha, expresaron su rechazo a este exhorto, al tiempo que celebraron los ataques del mandatario de la Unión Americana, con mensajes en los que alientan al presidente estadounidense a que lleve a cabo una intervención en México, ya que es lo que implica la declaración de terroristas a los cárteles. Personajes como Lili Telles, el priista Alito Moreno, Guadalupe Acosta Naranjo y Ricardo Salinas Pliego, entre otros, se posicionaron a favor de las declaraciones amenazantes de Trump contra México. En respuesta al exhorto a la unidad que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante las amenazas de Trump, Lili Telles, senadora por el PAN, expresó que jamás cerraría filas con el gobierno que encabeza la morenista ni se uniría con la mandataria federal, ya que aseguró que está vendido el país a los cárteles. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, también tomó su cuenta de X para manifestar su apoyo al presidente Trump. A través de un comunicado, Alito, como también se le conoce, enfatizó que espera que el gobierno de Sheinbaum esté a la altura de los retos que emprenderá la región para poder responder con estrategia e inteligencia. Otros que también han manifestado abiertamente su apoyo al presidente Trump son el empresario Ricardo Salinas Pliego y el actor de telenovelas Eduardo Verástegui, quien tuiteó un video de Trump bailando con su esposa Melania y la frase "Congratulations". Mientras que el dueño de TV Azteca, en una especie de justificar la intervención, señaló que el bien nunca debe pactar con el mal, ni siquiera por evitarse problemas. En tanto, Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional,
Comparó a Donald Trump con el expresidente López Obrador, al señalar que ambos son egocéntricos, autoritarios y mesiánicos. No obstante, aseguró que el tabasqueño es peor al defender a los narcos. El comunicador Pedro Ferriz también felicitó al gobierno que encabeza Donald Trump por tomar acciones en contra del narcotráfico mexicano. Son grupos terroristas, enfatizó en una publicación en su cuenta de X, en donde también lanzó una encuesta para que sus seguidores opinen si están de acuerdo con una intervención en México por parte de la Unión Americana. La actriz de telenovelas Laura Zapata expresó su apoyo al mandatario estadounidense con un hashtag como "Estoy con Trump", "Trump jódete al cacas" y "Yo amo a Trump". Sin embargo, negó ser una traidora a la patria y sostuvo que los vendepatrias son los cobardes, mantenidos y pusilánimes que se conforman con migajas mientras a México lo desmantelan. Ya saben, el texto completo lo pueden encontrar en Sin embargo MX, pues para tener bien claro quiénes son esas personas que han respaldado estos llamados de Donald Trump aquí desde México. Nada más, antes de pasarme a la siguiente información, me quedé pensando en que también ayer el senador Enrique Vargas estuvo publicando un video donde decía que no pudo llegar a la toma de protesta de Trump por la lluvia, que ya no pudo llegar. Según él, ¿había sido invitado? Solo dijo que ya no había podido llegar por la lluvia, pero bueno, está ahí en Estados Unidos, se graba y todo. Okay. Y nada más para no quedarme sin comentarlo. Y recordar que pues este sujeto tiene antecedentes de haber sido un golpeador, violentador de mujeres, etcétera, etcétera. Ahí anda. Ahí estaba muy feliz con la toma de protesta de Trump. Y vamos a avanzar con la información, porque después de que el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva negando el reconocimiento de ciudadanos a los hijos migrantes que no tengan sus documentos en orden y que acrediten su estancia en Estados Unidos, fiscales generales demócratas de 18 estados ya presentaron una demanda para impedir que se cumpla con este interés del presidente Donald Trump. Ante un tribunal federal de Massachusetts, expertos en legislación argumentaron que la orden ejecutiva va en contra de la 14 enmienda de la Constitución estadounidense, que otorga un derecho constitucional de ciudadanía a todas y todos los niños nacidos en Estados Unidos. Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, dijo que los presidentes son poderosos, pero él, es decir, Donald Trump, no es un rey y no puede reescribir la Constitución de un plumazo. El fiscal de Nueva Jersey encabezó la iniciativa legal junto con sus colegas de California y Massachusetts. El objetivo de Trump es que los futuros hijos de personas migrantes pues ya no tengan el trato de ciudadanas estadounidenses. Incluso la orden incluiría a los hijos de las personas extranjeras que estudian o de las turistas que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, pero solo temporalmente. Además, mediante un comunicado, Rob Bonta, fiscal general de California, consideró que Donald Trump se está excediendo y que además su orden va en contra de la Constitución. Lo que planteó es el llamado es a un tribunal para que bloquee de inmediato la entrada en vigor de esta orden y que garantice los derechos de las niñas y los niños nacidos en Estados Unidos. Perfecto, Mon. Pues es que la agenda sigue siendo Trump, entonces nos faltan todavía 2 notas al respecto. Ana G. dice sobre el análisis de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar: increíble que apoyen a Trump, a Estados Unidos, en lugar de México. Se refiere a este bloque opositor que asegura que no va a cerrar filas a favor de la presidenta de México. Y pues nada más recordarles que más bien esa es su campaña eterna que tiene el bloque opositor, y cualquier tema que sea en contra del gobierno mexicano, incluso de México en sí, de los mexicanos, se suben a ese tren
para llevar la contra, pero sobre todo amplificar mensajes de desinformación o pues también de publicidad, como Alarraqui. Acuérdense que este tipo es publicista, tiene su canal, y hoy me llamaba la atención que ya le subieron el tono a pues la publicidad, la propaganda y sobre todo las fake news. Entonces, pues este canal acostumbra sobre todo a, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para alterar el rostro de la presidenta Claudia Sheinbaum y aparentar que está o llorando o que está preocupada. Bien, tienen las horas contadas y ponen portada a Trump, a el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y a la presidenta Claudia Sheinbaum, insisto, alterando su rostro en este pues juego publicitario que utiliza Atypical TV, solo por poner un ejemplo de cómo cualquier tema se van a subir precisamente para atacar. Y pues esa es desde Laura Zapata, como están mencionando aquí, hasta también hemos visto pues al Claudio X González, etcétera, etcétera. Entonces ahí está. Y con eso, Mon, me paso a el otro gran tema de Donald Trump y de sus decisiones que ha ido anunciando de manera rápida. Ayer hablábamos sobre su salida del Acuerdo de París, sobre cómo habló pestes de la energía eólica, y también dijo que va a dejar que Estados Unidos se salga de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU. Entiéndase, va a dejar de enviar pues financiamiento a la OMS. Por lo tanto, la OMS ya respondió. Esperamos que reconsideren la decisión y deseamos tener un diálogo constructivo. Acuérdense que esta agencia de salud que pertenece a la ONU, pues se encarga en teoría de coordinar la respuesta mundial a amenazas sanitarias como ha sido el ébola, la polio, la misma COVID-19. Pero Estados Unidos ha sido históricamente uno de los mayores donantes de la OMS, proporcionando a la agencia no solo cientos de millones de dólares, sino también cientos de empleados con experiencia especializada. Es decir, la salida de Estados Unidos de la OMS, pues sí le va a generar un impacto económico. Aunque Estados Unidos fue uno de los fundadores de la OMS desde el 1948, y entre la OMS y Estados Unidos acabaron con la viruela y también estuvieron al borde de la erradicación del polio, es lo que está destacando la OMS como argumentos para que, por el amor de Dios, lo sigan financiando. Pero no es la primera vez que Trump pues intentó romper lazos con la OMS. En su primer mandato, en julio de 2020, meses después de que se declarara la COVID-19, pues ya lo había anunciado, aunque hubo el cambio de gobierno, llegó el entonces presidente Joe Biden y revirtió esta decisión de Trump. Bueno, el día de ayer vuelve con esto de que pues la OMS ya no, más bien Estados Unidos ya no estaría financiando a la OMS. Y hoy que llegaste me mencionabas algo sobre una obispa en esta misa. Mira, te paso para que seas tú la encargada de hablar sobre este discurso que incomodó bastante no solo al presidente Donald Trump durante esta misa, sino a los presentes, el vicepresidente J.D. Vance, también ahí estaba la esposa Melania Trump, etcétera, etcétera. Bueno, al final de lo que les va a leer Mon, le preguntan al presidente qué pensaba, y dijo que no, que definitivamente no le gustó este discurso. ¿De qué habla, Mon? Sí, pues es que cómo le va a gustar, ¿verdad? Si ayer escuchamos a Donald Trump, cuando asume ya la presidencia de Estados Unidos, hablar, por ejemplo, de que solo existen dos géneros, que solo van a reconocer dos géneros, que estaban en contra de esta educación que hablara de la cuestión de los géneros desde las escuelas. Entonces, hoy Marian Edgard, obispa episcopal de Washington, dijo ante Donald Trump lo siguiente: la gran mayoría de los migrantes no son criminales, pagan impuestos y son buenos vecinos. Señor presidente, ¿puedo pedirle piedad por los hijos que sus padres les sean arrebatados? También pidió piedad por los niños transgénero y aquellos que ahora están asustados después del discurso de inauguración de Donald Trump y de una serie de órdenes ejecutivas que van en contra de los derechos civiles de las personas allí en Estados Unidos. Este llamado, pues sí caló a los republicanos, porque como pueden ver, estaba
ahí enfrentito Donald Trump escuchando todo lo que decía la obispa de Washington. También estaba con Trump Melania Trump, los hijos del presidente, además del vicepresidente Vance y su familia. Uh-huh. En el video que estamos viendo en pantalla, vemos a Trump y al vicepresidente, así como a sus familias, intercambiando miradas y gestos de desaprobación mientras la obispa ofrecía su sermón. También importante destacar esta parte, Dul. Le recordó al presidente que la mayoría de las personas migrantes no son criminales y que los niños homosexuales, lesbianas y transgénero pueden temer por sus vidas debido a sus políticas. Me estaba riendo, man, porque dice Diego González, fue Dios hablándole y no le gustó. Ayer dijo ser elegido de Dios por haberse salvado del atentado. Y sí, les decía que saliendo de esta misa, se ve en un video también publicado en redes sociales donde él ya va caminando y la prensa le grita, presidente, ¿qué piensa de ese discurso? Y se detiene y pues dice que no fue un buen servicio, agradece y se retira. Pues ahí estamos. Ya, terminamos la agenda Trump por el momento y nos pasamos a esta gran historia de un usuario que le gana a esta gigante que es Ticketmaster y que, por ejemplo, generó incluso muchísimas lágrimas a fans de Bad Bunny, uh-huh, cuando se canceló ese concierto, solo por un ejemplo de lo fraudulenta que puede llegar a ser esta empresa, ¿no? Sí, Dul. Bueno, que más bien los problemas, ¿no?, que ha tenido Ticketmaster de no cumplir con el pago del reembolso de los boletos, toda esta cuestión de sus términos y condiciones que no son claras. Bueno, hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Ticketmaster debe comunicar de manera clara y precisa las condiciones sobre la prestación de sus servicios, es decir, las condiciones que pone a las y los consumidores al momento de comprar boletos. Estas políticas de compra deben ser claras para que los clientes las conozcan al momento de adquirir los boletos. Esto lo resolvió por unanimidad la Suprema Corte al amparar a un cliente de Ticketmaster que en marzo del 2022 no pudo recoger sus boletos para un festival de música. Él eligió como método de entrega la recolección de estos boletos en un punto de venta, porque la empresa te da dos opciones: puedes imprimir los boletos o tú pasar a recogerlos en algún punto. Él eligió esta segunda opción, pero cuando acudió no le entregaron los boletos. El argumento fue que no podían hacerle un cargo complementario a la tarjeta de crédito con la que los adquirió. No pudo hacer el pago, entonces no le dieron este boleto. Hoy la Suprema Corte informó que esta persona, este cliente, demandó a Ticketmaster y pidió la rescisión del contrato de adhesión y su reembolso, también el pago de intereses, daños morales y punitivos. Pero la empresa Ticketmaster sostuvo que, de acuerdo con sus políticas de compra que publica en su página de internet, para entregar los boletos al comprador, el comprador debía realizar el pago complementario referido. Bueno, hoy también, teniendo más detalles de esta demanda, el periodista Rubén Mozo de Milenio informó que en septiembre del 2023 un juez absolvió a Ticketmaster por considerar que el incumplimiento fue del comprador, que no realizó el pago complementario. Pero él se amparó. El asunto fue turnado al 10º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que ratificó el fallo de este primer juez. El comprador se vuelve a amparar ante la Suprema Corte. Ahí el recurso fue turnado a la ministra Margarita Ríos Farjat y es por eso que la Suprema Corte resuelve revocar la sentencia y devolver este asunto al Tribunal Colegiado para que dicte una nueva resolución. Lo que la Corte informa hoy en un comunicado es que deliberó de esta manera para considerar que el cliente al considerar que el cliente pues estaba en lo correcto, ya que
la empresa tiene la obligación de de informar de manera clara cuáles son las condiciones para comprar estos boletos. Es decir, no dar por sentado que tú cuando vas a comprar algo, ya porque esté en un apartado muy chiquito de la página, tú estás ya aceptando. Letras chiquitas. Exacto, estás que nadie lee. Sí, nadie las lee porque están también muy, o sea, son cero accesibles. Y lo que se está planteando con esta resolución, que sí puede marcar un precedente en la manera en la que juzguen otros y otras juzgadoras, pues toma en cuenta la responsabilidad que tiene Ticketmaster para explicar de manera clara y precisa las condiciones sobre la venta de boletos, Dul. Y eso nos hacía recordar, tú ya lo planteabas hace un momento, las denuncias contra Ticketmaster que no cumple con, por ejemplo, con el reembolso del pago de estos boletos, y que se registraron varios casos cuando fue la pandemia, se cancelaron conciertos y entonces pues las personas demandaban que Ticketmaster no les devolvía el dinero, y esos procesos han durado bastante tiempo, ha llevado, por ejemplo, a demandas colectivas. Y aquí nos acordábamos que la organización TechCheck es una de las que ha impulsado estas demandas colectivas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, justo para enfatizar que Ticketmaster pues tiene un antecedente de no cumplir con los consumidores, de no ser claro con sus términos y condiciones. Pues ahí está la historia de este usuario. Y llama la atención que primero había perdido ante un juez y ya fue cuando la Suprema Corte revierte esto y le da la razón a el usuario, que verdaderamente representa a varios que han sido víctimas de este caso de cancelación y no reembolso y demás, Mon. Sí, Dul, sí, es todo un tema, ¿no? Esta cosa de Ticketmaster, y también pues para seguir ahí pendiente e informándoles a ustedes, porque y nada más para que no se me pase. En el año pasado también la Profeco anunció así como un gran logro un acuerdo al que había llegado con Ticketmaster, que resolvía precisamente una de estas demandas colectivas contra la empresa, pero pues solo benefició a 500 personas cuando pues han sido fueron miles las que resultaron afectadas, al menos durante la pandemia, que no pudieron recibir sus reembolsos. Ese es un antecedente importante para tenerlo en mente, y bueno, ahora pues sí, anuncian esta sentencia de la Corte. Pues ahí estamos. Bien, pues antes de pasarnos ya al Con Todo, que es una entrevista precisamente sobre cómo son los migrantes que están trabajando allá en Estados Unidos y que son clave para la economía estadounidense. Ojo con esto, ya sea que conozca usted a alguien mayor de 60 años con problemas ya de cataratas, o ustedes mismos estén escuchando esto, pida a algún familiar que le ayude a registrarse en este programa, porque el día de hoy, que es martes de la salud, en la conferencia de la presidenta, el gobierno presentó el programa llamado Ver por México, que ofrece, escuchen esto, cirugías de cataratas gratuitas, totalmente gratis, a personas mayores de 60 años con este problema de catarata. Durante la conferencia matutina de la presidenta, se informó que este esfuerzo busca atender a más de 760,000 mexicanas y mexicanos afectados con esta enfermedad, la principal causa de ceguera reversible en el país. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López, explicó que esta iniciativa incluye la participación de 176 hospitales públicos para garantizar la cobertura a nivel nacional, no solo enfocado, por ejemplo, aquí en la ciudad, esto es a nivel nacional. Desde el inicio del plan se han realizado cerca ya de 40,000 intervenciones quirúrgicas. Ojo con los requisitos: ser ciudadana o ciudadano mexicano, tener más de 60 años, ya contar con el diagnóstico confirmado de catarata por algún médico, y aquí es donde tiene que ponerle el ojo, registrarse en la plataforma cataratas.atdt.gov.mx. Me lo voy a poner en el chat.
porque ya ingresando a esa página pues se ve justamente cómo tiene que iniciar sesión, etcétera, etcétera. Bien, ese es el trámite. Pero, Mon, pues, ¿qué te parece si escuchamos los detalles? Ahí está en pantalla justamente cataratas.atdt.gov.mx, ahí es donde se pueden registrar si cumplen los requisitos previamente dichos, sobre todo tener el diagnóstico confirmado, y puede ser candidato a esta cirugía gratis para retiro de la catarata. Entonces vamos a escuchar al subsecretario de Salud y volvemos con él con todo. Ver por México es la otra estrategia nacional de cirugía, más la siguiente. Llevamos casi 40,000 cirugías desde que inició la gestión de nuestra presidenta. ¿Qué es una catarata? Es la opacidad de un lente, que es el cristalino ubicado dentro del ojo. En la parte de arriba es como ve una persona, y con catarata es como si viera en un vidrio empañado. Los signos son la vista nublada, colores opacos, dificultad para ver en la noche, sensibilidad a la luz y halos alrededor de la luz. La siguiente. ¿Por qué es importante? Porque es la primera causa de ceguera reversible, afecta a más de 760,000 personas en nuestro país, y es la tercera parte de estas personas no se opera debido a falta de recursos económicos y acceso a los servicios de salud. La siguiente. Bien, esta es una estrategia intersectorial. Están participando 176 hospitales, la cobertura es nacional. Siguiente, por favor. Hemos levantado una plataforma, ahí está el registro a la página, pueden acceder a ella de manera muy sencilla, en 5 minutos se pueden registrar. Nosotros vamos a atender esas solicitudes para distribuir los procedimientos en la República Mexicana. ¿Me da la siguiente, por favor? Bien, ahí están los pasos. Se asigna la unidad médica, hacemos estudios preoperatorios, planeamos la cirugía, se realiza la cirugía y le damos un seguimiento de 5 consultas posterior al procedimiento. Son operaciones gratuitas, intervenciones gratuitas en la estrategia Ver por México, que es para todas las personas que requieren una cirugía de cataratas, cataratas.atdt.gov.mx, para que puedan acceder a su cirugía de manera gratuita, trabajado por especialistas de todas las instituciones. Por continuar con nosotras aquí en Dos con Todo, vamos a la sección Con Todo. El día de hoy platicamos con el Colegio de la Frontera Norte, precisamente para entender quiénes son los mexicanos potencialmente que serán deportados a lo largo de esta gestión de Donald Trump. Bueno, sobre todo en qué trabajan y de dónde vienen, sobre todo en qué estados, y los estados de origen de los que también provenían. Bueno, todo eso vamos a hablar en esta charla que tuvimos con el director del COLEF. Vamos. Vamos con todo. El día de hoy, muy temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum dio respuesta, analizó a estas órdenes ejecutivas firmadas el día de ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, particularmente el tema migratorio. Este decreto para declarar emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos, pues resulta que es muy similar al que ya se había firmado en la misma materia en 2019, en su primer mandato. Lo mismo con el famoso programa Quédate en México, también ya se había instalado en 2018, Joe Biden lo quitó y ahora fue reinstalado. Bien, durante esta rueda de prensa también se dieron los datos sobre cómo ha bajado el flujo de migrantes que se acercan a la frontera México-Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en el primer periodo de
de Trump 2017-2021 se deportaron a 766,000 mexicanos y mexicanas. El gobierno de Joe Biden deportó incluso más, 891,000 mexicanos. Sin embargo, este flujo está disminuyendo de acuerdo con datos de Cancillería. El sábado, apenas 18 de enero de este año, se registraron 2,803 lo que llaman encuentros con personas no autorizadas en la frontera México-Estados Unidos, lo que significa una importante reducción de 78% respecto al máximo histórico de más de 12,000 que se registró el 18 de diciembre del año 2023. Escuchen esta declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario, sobre todo por el tema del quédate en México. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío por esta onda gélida, evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en la intemperie, entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación a sus países de origen en caso de ser extranjeros. Por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ella reiteró que los mexicanos deportados serán recibidos en centros de atención. Justamente si Luis Mata nos puede ayudar a proyectar esta misma diapositiva que fue compartida en la conferencia matutina, porque es importante que empiecen a ubicar dónde están estos centros de atención, a dónde potencialmente serán las deportaciones. Van a ser centros de atención en 6 estados fronterizos. Y además se contará con 100 autobuses para llevar a los deportados a sus lugares de origen. Además se les dará 2,000 pesos para los traslados, la famosa tarjeta Bienestar Paisano. Y también importante, se les va a incorporar a programas sociales, se les va a ingresar al IMSS para que cuenten ya con un seguro médico y también se les dará documentos de identificación. El gobierno de México, afirma la secretaria de Gobernación, el gobierno de México está listo para recibirlos con los brazos abiertos. El país que dejaron es diferente al que estamos construyendo, que hoy es más justo e igualitario. Así es, Dul, eso es lo que anuncian hoy. Y nosotros les vamos a presentar los datos que ha compartido recientemente el Colegio de la Frontera Norte. Ellos estiman que en Estados Unidos viven 39 millones de mexicanos, nacidos allá, naturalizados, residentes permanentes o no autorizados, de los cuales 9 de cada 10 son autorizados. El número de mexicanos no autorizados y en posible riesgo de deportación desde Estados Unidos asciende a 4.9 millones de personas. Ellos comparten, el Colegio de la Frontera Norte, un mapa que muestra principalmente a los 10 estados con mayor número de mexicanos no autorizados. Estamos hablando de Texas con 1.2 millones, California con 1 millón, Illinois, Arizona, Nevada, Washington, Georgia, Florida, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Y en cuanto a las entidades de procedencia en México, se estima que 6 de cada 10 mexicanos no autorizados proceden principalmente de Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. Estas son imágenes que ha compartido recientemente el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte. Ahora, respecto a qué se dedican, el 72% de las personas no autorizadas se encuentran dentro de la fuerza laboral, el resto o son menores de edad o son estudiantes o bien tienen labores de hogar. Entre quienes trabajan lo hacen principalmente en los sectores de construcción y también de servicios. Por tanto, en caso de estas deportaciones masivas, que es la amenaza de Trump, serían los principales sectores económicos afectados en la economía estadounidense, la construcción y los servicios. También habrá un efecto social, la separación de familias, ya que los mexicanos en Estados Unidos habitan en alrededor de 9.6 millones de hogares, de los cuales 3.4 millones estarían en riesgo porque en ellos habitan mexicanos no autorizados, es decir, el COLEF está advirtiendo del impacto económico porque trabajan en construcción, en servicios y demás, pero también impacto social porque van a separar familias. Bueno, la entrevista justamente fue con Víctor Alejandro Espinosa, el director del Colegio de la Frontera Norte. Él resaltó que la mayoría de estos casi 5 millones de mexicanos no autorizados trabajan en la construcción, por lo que cuestionó, por ejemplo, quién va a ayudar en la reconstrucción de casas completamente destruidas por los incendios registrados en Los Ángeles, California. También trabajan en servicios y demás trabajos precarios,
porque precisamente los estadounidenses rechazan estos salarios bajos y que pues no les den prestaciones con el argumento de que son, como les dicen allá, ilegales, aunque el COLEF pide llamarlos no autorizados. Por ello, estima el académico, Trump no va a deportar, al menos en un inicio, a los millones que está amenazando, primero por ser muy costoso, pero además la hipótesis de este académico es que se enfocará en los que tienen fichados ya con antecedentes legales, aunque sea pues mínimo que sea, y como veíamos en el mapa que la mayoría de los mexicanos no autorizados están trabajando en Texas o en California, pues ahí es donde también van a estar pues en el foco de las deportaciones. Pues Mon, ¿qué te parece si pues nos vamos a escuchar esta entrevista respecto a quiénes son los mexicanos que están trabajando allá y quiénes son los potenciales blancos de estas deportaciones masivas del segundo mandato de Donald Trump? Y nosotros pues nos estaríamos viendo el día de mañana, ya miércoles. Mon. Sí, Du, les dejamos con un fragmento de la entrevista con Víctor Espinosa, director del Colegio de la Frontera Norte, y recuerden que la encuentran también completa en Sin embargo al aire. Nos vemos mañana, Dul. Que descansen. Sí, efectivamente, la mayoría de estos mexicanos, de estos casi 5 millones, pues trabajan básicamente en la construcción. Casi el 30% trabaja en la construcción, lo cual es muy importante para una sociedad como la norteamericana, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en una coyuntura como la actual, que es el problema derivado de los incendios en Los Ángeles. ¿Quién va a reconstruir todas esas casas quemadas? Pues básicamente los mexicanos realizaban estas labores. Pero también hay otros que trabajan en los servicios, casi el 17%, 16.6%, en los servicios de alimentación, alojamiento, recreación, o sea, los prestadores de servicios. Y luego también hay gente en la administración, o sea, va descendiendo, pero los 3 primeros lugares serían en ese orden: construcción, servicios y administración en diferentes áreas, desde gestión de residuos, trabajos peligrosos realmente, y la mayoría de estos trabajos son los que los norteamericanos no quieren realizar, porque se paga el mínimo, porque son condiciones muy difíciles, y sobre todo los no autorizados, pues ¿qué pasa? Son trabajos más precarios. Los patrones dicen, bueno, en virtud de que eres indocumentado o ilegal para los norteamericanos, no te puedo pagar más porque me estoy arriesgando, por ejemplo, ¿no? Entonces, y son trabajos fundamentales para la sociedad norteamericana, a pesar del desprecio que estamos escuchando hacia ellos, ¿no? Porque son encasillados como, pues, delincuentes, ¿no? Casi todo, quien entra subrepticiamente a la frontera, pues son delincuentes. Pero también hay que decir, no todos entran a Estados Unidos por brincándose la barda, como dicen, o el muro. Muchos también aprovechan su visa de turistas y deciden quedarse, por ejemplo, es decir, no entraron de manera indocumentada, ¿no? Entraron con el documento oficial, pero ya estando ahí deciden quedarse a vivir, o muchos otros en la frontera, hay que decirlo, con su visa de turista trabajan, por ejemplo, en el servicio doméstico de lunes a viernes y luego se regresan, ¿no? Y los norteamericanos lo saben y saben que son indispensables, ¿no? Porque realizan muchas mujeres el trabajo doméstico que no realizan los norteamericanos y que no son pagados como si fueran ciudadanos norteamericanos, ¿no? Entonces, sí desarrollan un papel fundamental en la economía de los Estados Unidos. Doctor, y con esto que nos explica, nos puede hablar un poco más de ese término que ustedes hablan, el de no autorizados, personas no autorizadas, para hacer la distinción entre, pues eso, que están no autorizados y no es que sean ilegales, porque ustedes plantean desde el Colegio de la Frontera Norte que pues emigrar no es ningún delito. Sí, es un término que acuñaron en 2008
tres investigadores norteamericanos, Pacel, por ejemplo, uno de ellos, porque nos ayuda creemos nosotros, a precisar más y no utilizar un sentido peyorativo del término. Indocumentados incluso quiere decir que no tienen documentos, y ellos sí tienen muchos documentos, es decir, ya tienen matrícula consular, están registrados en los consulados de México, es decir, es más, el término ilegal de por sí, pues es totalmente peyorativo, ¿no? Pero indocumentados se trató de utilizar, pero también tiene esta parte de que podrían pensarse que no tienen ningún documento, cuando la mayoría de ellos tienen documentos, tienen documentos no autorizados para residir en Estados Unidos, ¿no? Gracias, doctor Víctor. Volviendo al tema de los mexicanos no autorizados que ustedes tienen registrados, dice casi 5 millones, 4.9 millones, pero habitan 3.4 millones de hogares. Ustedes aquí en su comunicado plantean cuáles serían los primeros impactos sociales a partir de que empiece a verse estas deportaciones. Sí, pues yo creo que la unidad que escogimos de hogar nos da también el sentido de la magnitud del problema, ¿no? Es decir, no es lo mismo que se hable de que detienen a alguien y lo deportan, que el impacto que puede tener en muchos hogares por la separación. Nosotros calculamos que hay 1.7 millones de hogares con menores de 18 años de origen mexicano. Muchos de estos niños ya son ciudadanos porque nacieron en Estados Unidos, pero sus padres no. ¿Qué va a pasar si deportan a los padres, por ejemplo, ¿no? Y de estos 3.4 millones en total de hogares en donde habitan, unos son mixtos, es decir, los hijos pueden ser ya ciudadanos y los padres no. Casi 800,723, todos son no autorizados en esa familia. También hay que ver que en muchos hogares son familias extendidas, ¿no? Llegan de México, muchos de ellos, y pues no solo es papá, mamá, hijos, sino que hay primos, hay tíos, que todos habitan, y entonces son hogares muchos mixtos, insisto, algunos tienen documentos autorizados, otros no, y entonces una separación, una deportación generaría pues una situación terrible. Ha habido ya funcionarios de la nueva administración que tomaron posesión hoy, que dicen, bueno, los deportamos a todos por igual, documentados e indocumentados, para que no se separen las familias, lo cual es una locura, ¿no? O sea, no puedes plantear eso. Dice, para que tenga menos efectos humanitarios. Bueno, pero no puedes plantear, porque tú no puedes deportar a un ciudadano ya estadounidense. Había consecuencias legales muy fuertes, ¿no? Desde destitución de ese funcionario, porque sí se puede apelar una deportación. Imagínense que deporten a un ciudadano norteamericano. Norteamericano. El problema en todo este contexto que yo veo es que no, en el discurso y en la xenofobia no distingues entre quién tiene papeles y quién es no autorizado y quién es ciudadano. Nos van a discriminar por el color de la piel, por el físico, ¿no? Van a decir, pues este es moreno y debe de ser indocumentado, ¿no? Y también veo un problema ahí porque pues de repente estas personas que se compran esa ideología radical, ¿no? De que los que llegan por las fronteras sur de ellos, pues son delincuentes en potencia, o muchos son delincuentes que empiezan a delatar, imagínate, ¿no? O sea, un vecino que le cae mal, o que ve mal a alguien que sospecha que es indocumentado, que es no autorizado, pues va y lo delata, ¿no? O sea, se puede generar esta situación terrible, ¿no? De persecución, que las consecuencias son nefastas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando deportan, insisto, a los padres? Y hay otro grupo ahí que también está con problemas.
los famosos DACA, ¿no? Aquellos que entraron de muy pequeños a Estados Unidos de la mano de sus padres indocumentados, que crecieron, la mayoría están graduados en universidades y no han logrado regularizar su situación, ¿no? También ellos. ¿Y qué pasa con ellos y con los que son delincuentes? Que todos ellos están censados. Mi hipótesis es que dentro de lo que va a poner, lo que va a hacer Donald Trump, porque tiene que hacer acciones después de las anunciadas hoy, estridentes, ¿no? Para congraciarse con sus votantes, tiene que empezar deportando, no los millones, es imposible deportar, porque además es carísimo, pero a los que tiene localizados, aquellos que tienen antecedentes legales, que saben en dónde están, etcétera, los van a deportar. Yo, por ejemplo, escuchaba el testimonio hace unos días de alguien que cometió un problema menor hace 30 años y todavía lo tiene en el registro. 30 años después, pende sobre él el peligro de que sea deportado. Es terrible el drama humano. Ahorita estaba viendo las imágenes de mucha gente en la frontera que esperaba, ya que tenía cita en el CBP-1 para el asilo, y hoy en la mañana lo cancelaron y tenían un año esperando. Es un drama terrible que bueno, en este discurso de la grandilocuencia norteamericana, pues se esconde, ¿no? Pero realmente toda migración es un drama, ¿no? Ya de por sí emigrar, aunque tengas papeles, irte de tu tierra es un drama. Imagínense en situación de vulnerabilidad y de hostigamiento y de maltrato, pues es peor, ¿no? Entonces, sí estamos ante esa terrible situación. Ahora, también yo creo que interesaría agregar el dato que estamos poniendo, que estamos difundiendo, en dónde se encuentran estos no autorizados, ¿no? Que también este dato lo tienen los norteamericanos, o sea, saben en dónde están ubicados la mayoría o están calculados, y pues desde luego la mayoría están en Texas. Y Texas, las autoridades, empezando por el gobernador, son antirracistas, ¿no? Entonces, más de 1 millón de ellos, 1.200.000, se encuentran viviendo en Texas, y luego le sigue California. O sea, están en pocos estados, están muy concentrados en 7 estados, en 9 estados, perdón, y New York, 10 estados, pero los mayores concentraciones de no autorizados pues estarían desde luego en Texas, en Georgia, en el sur, en California, la mayoría en estados colindantes con México, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los más preocupados en este momento son aquellos que tuvieron en el pasado algún problema legal, por mínimo que sea, y también aquellos que cometan hoy, que son no autorizados y cometan una infracción de tránsito, por ejemplo, que les pidan los documentos, no los traen, los van a mandar a los centros estos que están habilitando, ¿no? De casi campos de concentración, ¿no? Enormes. Anunció Donald Trump que va a quitar ese programa que había, que los apresaban y los liberaban de inmediato. Ahora van a irse a estos lugares de deportación, ¿no? Van a pasar ahí un tiempo y van a ser deportados. De manera, pues, que sí estamos en un momento pues muy preocupante, yo diría, ¿no? De políticas con alguien que le está hablando a sus seguidores, ¿no? Y que sobre todo en estos primeros tiempos de su mandato pende más el peligro porque, insisto, tiene que dar el ejemplo, ¿no? Y decir, y si ustedes analizan el discurso de toma de posición, pues es un discurso pendenciero, bravucón, ¿no? Que le habla a ciertas clientelas, no plantean muchos cómo, o la mayoría no son cómo, sino
vamos a hacer, empieza la era dorada, pero lo más preocupante dentro de este anuncio de era dorada es que las primeras acciones son contra México. Eso sí es lo preocupante, resguardar la frontera, el tema de desplazar Guardia Nacional hacia la frontera, reactivar el programa Permanecer en México, quitar el CBP-1. O sea, son acciones que nos afectan no solo a los indocumentados, sino al Estado mexicano en general, ¿no? Sí, doctor, yo le iba a preguntar por esta última parte que nos dice, ¿qué panorama ve con este anuncio de implementar de nuevo el quédate en México? Y eso, pues, cómo impactó la primera vez, ¿no? que se aplicó. ¿Qué podemos esperar también en esta ocasión? Sí, pues crecieron los lugares en donde se tuvieron que concentrar muchos de los que tenían que permanecer en México. Recuerden ustedes, hubo hasta que no se volviera a instrumentar, pues llegaron a la frontera comunidades muy grandes como los haitianos, por ejemplo, ¿no? Que estuvieron llegando y que crecieron incluso algunos albergues construidos por la sociedad civil. Aquí en Tijuana uno muy conocido es el Little Haití, que se le bautizó así, y ya no quedan haitianos. Lograron ellos conseguir una cita e irse a Estados Unidos, pero ¿qué va a pasar ahora? Pues eso, que se van a quedar, son muchas las nacionalidades. Nosotros calculamos aproximadamente en los flujos migratorios de los últimos tiempos 54 nacionalidades que llegan a la frontera. O sea, están llegando de todo el mundo y pues ya no va a haber citas o la cita la van a tener que esa estancia realizar aquí en México. Antes la podían hacer la espera en Estados Unidos. De manera pues que sí representa para México un reto enorme, ¿no? Para atender a toda esta población que va a estar llegando, más los deportados, que insisto, él habla de millones, es muy difícil hablar de millones, pero los que sean, junto con deportaciones de otras nacionalidades que ellos no están dispuestos a trasladarlos a sus países de origen, sino que dicen ahí por México. ¿Qué va a hacer México? Estamos esperando qué vamos a hacer en términos de lo recibimos por humanidad a esos personas de otras nacionalidades o qué hacemos, ¿no? Porque junto con los mexicanos, insisto, pues van a llegar de otros países, ¿no? Fíjense, el dato es interesante. Se calcula que casi 13,5 millones son autorizados de todas las nacionalidades en Estados Unidos. Obviamente el grupo mayor, como decíamos, 4,9 millones son mexicanos. Es la nacionalidad más grande en este conjunto de no autorizados que hay en todo Estados Unidos, 13,5 millones. De ahí le siguen Centroamérica, Asia, Sudamérica, el Caribe, de todos los países del Caribe, de África, 500,000 de Europa, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil. Ellos van a deportar y va a ir población de varias nacionalidades ahí. ¿Qué vamos a hacer como país? Bueno, en eso está la discusión ahorita en México. No nos podemos tardar mucho si empieza a deportar. De todos modos, no será mañana. O sea, el traslado, por ejemplo, y el reforzamiento con esa declaratoria que hizo de emergencia en la frontera, pues no es mañana, porque tiene que desplazar, tiene que tener la autorización del Congreso, etcétera. Se va a ir viendo en los días, ¿no? Quizás, pues lo que vamos a ver desde hoy en el cruce, incluso legal, por las fronteras terrestres de Estados Unidos, pues va a ser un despliegue ahí de más tiempos, mayores revisiones, porque tienen que mandar un mensaje, porque él anunció que desde ya, ¿no? Entonces tienen que mandar ese mensaje
y estamos hablando de afectaciones para ciudadanos también legales. Gran parte de la economía del sur de Estados Unidos se mantiene del consumo mexicano, hay que decirlo. Cuando ha habido problemas, por ejemplo, el cierre de la frontera ante el COVID, que cerraron, que solo permitían pasar a ciudadanos norteamericanos desde México o residentes legales, ¿quiénes perdieron más? Pues los comercios del sur de Estados Unidos, ¿no? Los principales consumidores eran mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues una de mis mayores esperanzas es que los grupos afectados también, como ya empezó a suceder, se movilicen en Estados Unidos y paren o atemperen un poco esta radicalidad de las acciones afirmativas que está afirmando desde ya el presidente. Es decir, que haya movilizaciones no solo de indocumentados, pero también de comunidades. La declaración de solo reconocimiento de 2 géneros también va a levantar ámpula, ¿no? En las comunidades LGBT y más, va a levantar, porque eran derechos adquiridos, ¿no? Después de años, y él está en un momento diciendo, se acabó, no solo, esto también va a generar reacciones en la comunidad norteamericana misma, ¿no? Que ha luchado por estos derechos. Es decir, para parar este tipo de acciones tan radicales que está lanzando, yo creo que es muy importante la movilización en Estados Unidos de nuestras mismas comunidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si se paraliza el campo norteamericano, en donde la mayoría de los trabajadores son indocumentados? Puedes generar una crisis de alimentación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué tanta capacidad de organización y movilización van a tener los grupos afectados? Es muy importante, ¿no? Amén de lo que hagamos desde México también, ¿no? Y como Estado mexicano, las medidas que deben de ser en el sentido de recibirlos, de apoyarlos, ¿no? Que no sufran más, o sea, a la adición de perder todo, porque muchos son apresados y deportados y pierden todo lo que habían construido, ¿no? En años. Hay gente de 30, 20 años viviendo en Estados Unidos, que hizo toda su vida allá y bueno, verse deportados de la noche a la mañana es un drama. ¿Cómo los podemos ayudar? Pues sí se requiere mucha solidaridad, no solo del gobierno, sino de la sociedad mexicana en general.